feliz. Aleluya. Y ese pueblo es el pueblo de Dios. Amen. Tenemos gozo porque conocimos al Salvador. Aleluya. A nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde, noche. Amén. Y vamos a ir al libro de Segunda de Pedro, el capítulo 2, el versículo 2. Amén. Hasta el 10. Aleluya. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 2 al 10. Cuando lo tienen, dicen amén. Aleluya. Aleluya. Dice la palabra del Señor, libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 2 al 10. Dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre las tales ya de largo tiempo la condenación no tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por la destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Bendito Dios de la gloria. Una vez más, Señor, te damos gracias por tu palabra, por esta gran verdad, Señor. Gracias, Dios mío, por dejarnos este legado, oh Dios de los cielos. Señor, que tu palabra corra y sea glorificada en medio de tu pueblo, en medio de aquellos que la oyeren. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones. Usa estos labios de barro, Señor, porque sin ti nada puedo hacer, sin ti nada soy. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor en tu nombre precioso. Amén y amén. De un aplauso fuerte al Señor. Dele un fuerte gloria a Dios. Aleluya. Puede ocupar su asiento. Amén. Gracias al Señor Jesús. Aleluya. Está tremendo la palabra del Señor, y cada vez que la estudiamos, amén, escudriñamos, hay cosas nuevas que uno aprende. Gloria al Señor. Cuando realmente ponemos atención a lo que la palabra del Señor quiere hablar. Y el apóstol Pedro, él comienza hablando. Dice que en aquellos días muchos van a seguir sus disoluciones. Amén. Y es una palabra clave, una palabra especial, que es disolución. Amén. Y la palabra disolución significa, amén, quebrantar lo que ya está establecido. Es hacer líquido algo que es sólido. Y también es dividir lo que ya ha sido implementado, lo que ya ha sido establecido. No sé si usted, amén, estoy seguro que sí ha sido testigo
cuando para poder sacar el oro, amén, sacan todas estas piedras, todos estos elementos, todos estos metales juntos en la roca, y para poder extraer el oro tienen que diluir, amén, eso es una disolución, quebrantar todos esos metales, esos elementos al punto de extraer el oro, porque el oro solamente se vuelve líquido. Todo lo que tiene que ver con lo demás se quema, se desaparece, y se tiene que quebrar eso, se tiene que, las partículas se tienen que, amén, a diluir para que pueda fluir el oro de alguna manera. Usted puede mirar la sal cuando viene en piedras, el azúcar, amén, la pone en agua caliente y se comienza a diluir tantas cosas que son sólidas y son expuestas a algo fuerte y son diluidos, gloria al Señor. En esta ocasión la palabra del Señor, el apóstol Pedro usa la palabra disoluciones como una palabra negativa. Amén. Porque la iglesia del Señor es una entidad sólida. La iglesia del Señor es un cuerpo establecido por el poder de Dios. Es una organización que es regida por las leyes divinas, por ordenanzas santas, sagradas, de justicia y misericordia, sobre todo amor. Es una iglesia indestructible. Es una iglesia que la Biblia dice ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Es una iglesia donde David dijo él en una ocasión que aunque un ejército acampe contra mí, dice, no temerá mi corazón. Aunque se levante guerra, yo estaré confiado. La iglesia del Señor es indestructible, es inquebrantable. Amén. No hay nada que pueda destruir la institución de la iglesia, porque es el cuerpo del Señor y ha sido establecida por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. No se puede destruir la iglesia. Cuando uno pertenece a la iglesia, cuando usted es un, amén, creyente fiel con convicción, amén, un hombre, una mujer de Dios con esa convicción, podrá entender este concepto y podrá entonces defender su fe, aun aunque le cueste su vida. Podrá defenderla y poner la fe enfrente, lo que ha recibido de parte de Dios. Amén. Su columna vertebral será su convicción a las cosas del Señor. Amén. Y a toda costa buscará mantener la integridad de la misma. Un hombre, una mujer que pertenecen al Señor, amén, un verdadero hijo de Dios no compromete la verdad. De eso es lo que está hecho la iglesia del Señor Jesucristo. Es el material humano, espiritual, amén, y llamados de Dios que componen la iglesia. Y aquellos que han nacido verdaderamente de nuevo del agua y del espíritu, amén, no pueden ser quebrantados. La palabra del Señor nos habla acerca de estos, amén, actores de la fe, de estos hombres de fe que decidieron entregar sus vidas, prefirieron el martirio, prefirieron, amén, ser perseguidos por causa del evangelio y no negar su fe, porque la defendieron con todo su corazón. Eso es lo que hace la iglesia inquebrantable. Eso es lo que hace una iglesia indestructible. El enemigo, a través de 2000 años atrás, después de que la iglesia del Señor fue establecida,
de que las puertas de la salvación se abrieron. El enemigo ha atacado la iglesia del Señor con persecuciones, los ha matado, los ha encerrado, los ha castigado, después con engaños, amén, y después una vez más volviendo a perseguir a aquellos que no se acomodaban a su creencia, a lo que ellos establecieron. Y hoy en día, amén, están tratando de destruir la iglesia, tratando de querer unirse en una forma amigable a ella. La palabra del Señor habla acerca de muchos que iban a seguir sus disoluciones. Hoy en día la iglesia del Señor en una gran mayoría de países, especialmente en esta hermosa nación libre, amén, no estamos sujetos nosotros a persecución. No estamos sujetos a ir a la cárcel por causa de creer en el Señor, por causa de adorar al Señor. Pero ha entrado, amén, un espíritu de disolución, de tratar de desintegrar nuestra fe en el Señor, tratar de desintegrar nuestra doctrina, amén, tratar de hacer líquido esta hermosa fe de nosotros. El apóstol Pedro dice que muchos iban a seguir sus disoluciones. Ya no iba a interesar la doctrina. Ya iban a ser suave los mandamientos del Señor. Ya no iba a haber convicción. Hace algunos años atrás me acuerdo de una invitación que llegó a la casa que decía: venga a la iglesia donde no le vamos a incomodar con doctrina, no le vamos a incomodar con mandamientos, no le vamos a incomodar con ninguna de esas cosas, solamente le vamos a predicar del amor. No incomodar, no nada. Y hoy en día es lo que esta generación está recibiendo. No está recibiendo carne, como dice el apóstol Pablo. No está recibiendo algo sólido. No está recibiendo algo que le pueda fortalecer su espíritu, su vida, sus convicciones. No, hoy en día están dando a tomar, dice el apóstol Pablo, leche y no vianda. La leche es tipo y figura de una persona débil, de un niño recién nacido. La leche es tipo y figura de un neófito, de alguien que está comenzando nada más a caminar, alguien que está queriendo fortalecerse para hacerse grande, pero amén, no llegan al siguiente nivel de comer comida sólida. Muchos están cambiando eso, lo sólido por lo líquido, diluyendo la palabra del Señor, trayendo sus propios pensamientos, sus propias ideas, tratando, amén, inclusive hasta de retar la palabra del Señor. Que estas cosas sí valen y estas no, esto sí podemos hacer y esto no. Y comienza a volverse, amén, lo que debe de ser una iglesia santa, una iglesia blanca en el Señor, una iglesia sin mancha y sin arruga, dice la Biblia, ni cosa semejante. Comienza a volverse una iglesia manchada, una iglesia gris, una iglesia, amén, mezclada ya. Cuando la palabra del Señor nos habla que salgamos en medio de ellos, del mundo, apartados, dice, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Cuando uno se mezcla con el mundo, cuando uno toca y participa con el mundo, la iglesia se mancha. Y Dios, que es santo y verdadero, Él no puede convivir con algo sucio. La santidad del Señor rechaza. Porque Él ya nos limpió, Él ya nos transformó, Él ya nos cambió, Él nos dio vestiduras blancas. Y nuestra responsabilidad como iglesia es no ensuciarlas allá afuera.
Cuando eso sucede, amén, cuando comenzamos nosotros a diluir la palabra del Señor, a seguir las disoluciones, entonces, amén, el mundo de afuera va a ver que lo que usted y yo, amén, hablamos, lo que usted y yo profesamos ser, lo que usted y yo predicamos y no lo vivimos, entonces nos volvemos hipócritas. Y dice la Biblia que muchos seguirán sus disoluciones y por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. El camino de la palabra del Señor va a ser blasfemado, va a ser burlado. La gente va a hablar blasfemias de la iglesia. No va a tener absolutamente ningún respeto a la institución eclesiástica, al cuerpo del Señor. ¿Por qué? Porque aquellos que dicen pertenecer a la iglesia, amén, no están viviendo de acuerdo a la palabra del Señor. Cuando esta nación comenzó, amén, comenzó respetando la casa del Señor. De hecho, había en una ocasión la ley que si usted no iba a la iglesia en domingo especialmente, usted era puesto en la cárcel mientras, amén, los hermanos estaban reuniéndose en la iglesia. Cuando terminaba el servicio, entonces usted lo sacaban de esa cárcel y podía hacer lo que quisiera. Pero el gobierno no permitía que mientras los hermanos alababan al Señor, mientras, amén, los ciudadanos estaban en la iglesia, usted pudiera rondar libremente, amén, como un rebelde allá afuera. Y era raro y vergonzoso el poder, amén, confrontar a una persona que había sido encarcelada porque no había querido ir a la iglesia. Cuando le decían a este lo encerraron porque no quiso ir a la iglesia. He got locked up because he didn't want to go to church. Era vergonzoso. Pero todo lo hacían con gozo y alegría. Había un respeto. Aún hoy en día, amén, todavía en ciertas áreas hay respeto a la iglesia del Señor en las cortes. Amén, en las ciudades, en los condados, en los gobiernos de este país, todavía hay cierto respeto a la iglesia del Señor, pero ya casi no. ¿Por qué? Porque, amén, aquellos que se hacen llamar líderes ministros han diluido la palabra del Señor, tratando de traer más masas a la iglesia, tratando de llenar las iglesias. Han comprometido la palabra del Señor y realmente la iglesia se ha vuelto una burla a los de afuera. Nadie quiere venir porque no le ve seriedad a las iglesias. Ya implementan tantas cosas, tantos programas mundanos, amén, en la iglesia del Señor, que ya no se puede diferenciar entre lo santo y lo profano. Se ha cumplido lo que dijo, amén, el profeta Isaías, que a lo bueno iban a decir malo y a lo malo bueno. A lo dulce le iban a llamar amargo y a lo amargo dulce. A la luz tinieblas y a las tinieblas luz. Todo eso está sucediendo hoy en día a causa de las disoluciones. ¿Qué es lo que es el propósito? Dice el apóstol Pedro. ¿Cuál es el propósito de diluir la palabra del Señor? De seguir disoluciones. Amén. Aunque el camino del Señor es blasfemado, dice él que por causa de la avaricia, por causa de obtener riquezas, por causa de obtener bienes a costillas del evangelio del Señor, dice, amén, Pedro dice, por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. O sea que ya es una mercancía
un objeto de venta. Es como se ve hoy en día la humanidad. Cuando debería de haber carga en los púlpitos, cuando debería de haber pasión por alcanzar una alma perdida, no importando el precio. El Señor Jesucristo, Él descendió de los cielos, se hizo hombre, se hizo carne. Él habitó entre nosotros, dice, amén, el apóstol Juan, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Él caminó, Él predicó la palabra del Señor. Él fue expuesto a las burlas de los religiosos, amén, y finalmente lo tomaron, lo castigaron, amén, para después crucificarlo en la cruz del Calvario. ¿Sabe cuál fue la razón por la cual el Señor sufrió todas estas cosas? Por usted y por mí. La palabra del Señor dice que el buen pastor deja las 99 y va detrás de la una que se ha perdido. Amén, no importando si va a pelear con fieras, va a pelear con los peligros allá afuera por causa de una alma. Pero hoy en día, por la disolución, dice la Biblia, muchos van a ser mercadería. Ya nadie está dispuesto ni siquiera a gastar un minuto por una alma. Nadie está dispuesto absolutamente a dar un estudio bíblico a alguien, o mucho menos en la calle mirándolos en el trabajo, hablarles la palabra del Señor. Amén. No estamos dispuestos, mucho menos vamos a estar dispuestos a comprometer la integridad, nuestra salud para ir a hablar a las almas perdidas. El que gana almas hoy en día, no todos por supuesto, pero hay muchos que van porque miran la mercadería, porque miran el signo de dólar, porque miran los diezmos, miran las ofrendas, miran, amén, más allá de la salvación. Y a la avaricia hacen mercadería con palabras fingidas, o sea que son buenos para hablar, son buenos para poder, amén, convencer. Ojalá que el convencimiento fuera realmente con el propósito de alcanzar las almas para el Señor. Pero dice la Biblia que lo ven como una mercancía. Usted, amén, se ha topado con un buen vendedor allá en la tienda, en la pulga, allá en el mercado, cuando va a comprar un carro, va a comprar una casa. Un vendedor ambulante, son buenos para venderle a usted. Son buenos para, amén, vender su mercancía. Le venden una cadena de metal como si fuera de oro. Le hablan y dice, es oro puro, amén. Esta vale $500,000, pero yo te la voy a vender por 50. Y le empiezan ahí a hablar y decir y todo eso. Y hay gente que cae en ese palabrerío y paga ese dinero. Allá en mi pequeño pueblo, cuando estaba más pequeño, llegaba gente así a vender cadenas y anillos y todo eso, que eran de oro, que eran realmente oro. Y cuando después de una semana el cuello se les estaba pudriendo ya, el cuello todo rosado con un montón de ronchas y colorado a su alrededor. ¿Por qué? Porque quién sabe qué tipo de metal era esa cadena que supuestamente era de oro. A veces el anillo que supuestamente era de oro, el dedo comenzaba a volverse blanco, parecía un dedo de Dalmatian, como le llaman, un dálmata allí, con un montón de manchas blancas. Pero eran buenos para vender. El evangelio es igual. Hacen mercadería, amén, de la palabra del Señor, con palabras fingidas. Y piensan que se salen con la suya. Ya voy a terminar.
Pero piensan que se salen con la suya. Piensan que aquellos que se llenan los bolsillos del evangelio en una manera ilícita, en una manera de engaño, piensan que todo está bien, que no pasa nada, que se salieron con la suya, que son astutos, que lograron, amén, engañar y enriquecerse. Pero la palabra del Señor dice que sobre ellos, sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no tarda y su perdición no se duerme. A veces yo dije en una ocasión, y tengo en una Biblia que guardo ahí, que no hay más, amén, engañado que el que se engaña a sí mismo. Uno puede justificar de repente que alguien lo engañe. Puede justificar de repente que alguien se salga con la suya engañándole a usted, tomando ventaja de usted a algo. Pero el más tonto de todos es aquel que se engaña a sí mismo, que cree que es astuto, que cree que puede salirse con la suya, que hace maldades a diestra y a siniestra, que, amén, piensa que es un genio. Pero ahí lo tiene el Señor. Ahí lo tiene el Señor. Como esos puercos engordados que piensa que su amo lo ama porque le da masa y mazorcas de maíz. Y ahí lo tiene. No sabe que un día, amén, lo va a hacer carnitas. Y aquellos, amén, que hacen mercadería del evangelio, que, amén, tratan con seres humanos, aquellos que el Señor dio su vida por ellos. Y Él espera que sus hijos, los que han sido llamados, puedan traerlos a su reino, esforzarse por ellos. Todos ellos están ahí, listos. La perdición no se duerme, solamente los está ahí cuidando. Porque la palabra del Señor nos habla, amén, dice que si Dios no perdonó al mundo antiguo, porque a veces pensamos, hoy en día está la doctrina de Dios es amor, amén, una vez salvo, siempre salvo, y siempre estamos. Yo no creo que Dios sea un Dios que castiga, y si es un Dios que castiga, entonces ¿qué tipo de Dios es? Y yo no creo que el Señor, y andan como el diablo, andan aquí y allá, amén, escondiendo su pecado. Le tienen más miedo a la policía, porque siempre he visto yo a veces a aquellos cristinos, diría yo más bien, que les gusta tomar, amén, están toma y toma ahí cuando viene la policía y andan escondiendo las cervezas, escondiendo todo. Digo, qué ironía. Se esconden de la ley terrenal que probablemente los va a echar a la cárcel, tal vez un día, una semana, pero no se esconde el de aquel, amén, que en el día del juicio lo puede echar en el infierno. La Biblia dice, no temáis a los que matan el cuerpo, más bien temer a aquel, amén, que es capaz de echarte en el infierno por la eternidad. No se duerme la perdición. Si Dios no perdonó a esa gente. Cuando Noé estuvo predicando, cuando él estuvo hablando la palabra del Señor, amén, muchos años, iglesia, cientos de años, más de 400 años, preparando el arca, amén, para la salvación de humanos, y finalmente se usó para que se salvaran animales. Pero la intención era alcanzar almas. Pero estaban viviendo en su concupiscencia, estaban tan contentos como con el mundo, no les importaba, amén, la palabra del Señor, la predicación del evangelio, no les interesaba absolutamente nada. Todos esos años predicando la palabra del Señor. Pero así dice la Biblia, más como los días de Noé.
comían, dice que se casaban, se daban en casamiento, comían y bebían. Y dice la Biblia que no les importó hasta el día. No, y todavía hubo una situación donde es impresionante, porque la Biblia dice que Noé entró en el arca y después de que el Señor metió a Noé en el arca, el Señor cerró la puerta. Y la palabra del Señor dice que al séptimo día, después de haber entrado Noé en el arca, fue cuando comenzó a llover. Estaba hablando un gran maestro de la palabra del Señor hace muchos años atrás, predicando acerca de eso. Imagínese la burla de la gente todavía. Cuando Noé entró en el arca, el Señor cerró la puerta y no sucedió lo que él estaba diciendo que iba a suceder. Primer día burlándose, tocando la puerta, sal Noé, amén, a lo que iba a llover, que no estabas ahí predicando y hablando 400 y más años y tanto tiempo predicando para que nada sucediera. Al día siguiente, al tercer día burlándose, al cuarto día, al quinto día tal vez empezaron a pensar, yo creo que Noé está loco, amén, tenemos que hacer algo para sacarlo de ese lugar, amén. Al sexto día estaban planeando tal vez cómo hacer para sacar a Noé de ese lugar, porque tal vez no estaba razonando bien, porque así nos tildan a nosotros de locos. Pero al séptimo día, cuando tal vez traían sus instrumentos para, solamente estoy usando mi imaginación, para quebrar el arca, comenzó las gotas, el cielo se comenzó a nublar. Fíjese que la palabra del Señor dice que no había llovido sobre la tierra en aquel entonces. La forma como Dios, amén, regaba la tierra era un rocío todas las mañanas. Venía el rocío y regaba la tierra, y era la manera, amén, como la tierra era regada. Pero la palabra del Señor, me imagino yo a esta gente mirar el cielo, nublarse, llenarse de nubes, ponerse oscuro. Y cuando comenzó a llover, eso no era el terror más grande. La Biblia dice que Dios abrió las fuentes de abajo y las fuentes de arriba. Vendavales de agua cayeron sobre ese lugar. Y dice que subió, amén, hasta 10 codos de agua, cubrió el monte más alto en todo el mundo, o sea, el Everest, a 10 codos de altura, para asegurarse que nadie pudiera sobrevivir. Por eso la palabra del Señor nos habla que Dios puso su arco iris en el cielo, para cuando una vez más la generación venidera viera que los cielos se llenaban de nubes y las tormentas iban a venir, y no se llenaran de miedo como les había dado en ese momento. Salía el arco iris, dice, he aquí, dice, pongo mi pacto delante de vosotros. Cuando ustedes lo vean, amén, para yo dejarles saber que no voy a destruir una vez más el mundo en agua. Pero si Dios no perdonó el pecado de ellos, ¿cuánto hace que se ha predicado la palabra del Señor? No son 450 años, llevamos casi 2000 años predicando el Evangelio. Y muchos no han aprendido, muchos no se han dado cuenta de lo que tienen en sus manos. Al contrario, a veces retan a Dios por la palabra del Señor, trayendo su propio pensamiento. Yo creo, iglesia del Señor Jesucristo, amén, que debemos de vivir en temor de Dios, poniendo los mandamientos, los preceptos del Señor aún más dentro de nuestro corazón. Pongámonos de pie en esta hora. El tiempo pasa, amén, y hay veces que a través del tiempo, a través de las pruebas, de las luchas, hay aquellos que se descuidan, hay aquellos que, amén, de repente quitan la mirada del Señor, comienzan a querer una vez más salir al mundo, a comprometer la palabra del Señor.
Pero no es tiempo, iglesia del Señor. Ya no hay tiempo para estar jugando a las cosas del Señor. Ya no hay tiempo para estar diciendo, me voy a salir un momento, voy a probar allá afuera un momento y después voy a regresar porque tal vez nunca vuelva más. Tal vez sea absorbido como esas, amén, estrellas errantes son absorbidas. Aún la Biblia dice, por esos hoyos negros. Y una vez absorbidas nunca vuelven atrás. Pero usted y yo, aleluya, el apóstol Pablo dice, no estamos en oscuridad para que la noche nos sorprenda, porque somos hijos de luz. Tenemos la verdad, la palabra del Señor en nosotros. No somos ignorantes de las cosas que están aconteciendo allá afuera. Somos sabedores. Dios nos ha llenado con su espíritu. Nos ha dado sabiduría y entendimiento. Y es hora de poder revestirnos de la palabra del Señor aún más. Buscar más su presencia, buscar más su rostro. Oh, en el nombre del Señor Jesús. Bendito Dios de los cielos, creador de todas las cosas, creador del cielo y de la tierra. Venimos delante de tu presencia en esta noche. Venimos delante de ti, Señor. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestras iniquidades. Purifícanos una vez más. Lávanos, Señor, límpianos, oh Dios. Sabemos, Señor, que sin ti no podemos avanzar ni siquiera una pulgada. No podemos dar ni siquiera un paso al frente, Señor, si tú no estás con nosotros, Señor. Tú nos has dado vida. Tú nos has transformado. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Dios mío, tú nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable. Tú nos resucitaste para vida nueva a través del bautismo y nos diste tu nombre, Señor, Dios mío. Nos llenaste de tu presencia, de tu espíritu. Santo mi Dios. Oh, Santo Dios de la gloria. Ayuda a nuestras vidas. Ayúdanos a no menguar. Ayúdanos, Dios mío, a dar, Señor, ni siquiera dar un paso atrás, sino ir hacia el frente, Dios Santo. Ninguno que pone su mano en el arado es apto para volver atrás, para mirar atrás. Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor, fortalece nuestras vidas. Fortalécenos, oh Dios. Danos fuerza aún en este tiempo, aún en estos tiempos, Dios mío. Aleluya, haznos como la iglesia de Esmirna. Aunque tienes poca fuerza, pero no has negado mi nombre. Algunos van a estar en la cárcel, los van a echar a la cárcel. Pero no tengas temor, que yo te voy a ayudar. Yo te voy a fortalecer. Yo te voy a guiar, te voy a llevar de mi mano derecha. Oh, al que venciere yo le daré la corona de vida. Hay que perseverar en el Señor. Aleluya, alábanos, Señor. Oh, renuévanos. Si todo lo ayúdame, Señor. Necesito vida de ti, Padre de los cielos, Dios mío. Oh, senda el que tiempo es tú ya. llevas, Señor Dios, ¿a dónde iremos? nada Si solo tú tienes bueno palabras te de vida eterna. En el nombre de Jesús, Señor. Necesito de ti, Señor. y vuelve otra vez.
Jesús, en el nombre vuelve de a tu Jesús. primer amor. Oh, Dios mío, No ayúdanos dejes a que